La Summer Samsung era una consola, no sé, para mí era inmensa, pero era un gran mueble, con unas puertas elegantísimas, de un acabado de madera de raíz o algo así, tremendo. Lo curioso es que en la parte superior tenía un remate como de dos olitas, así como si fuera una especie de pagoda, ¿no? Y en medio, efectivamente, era como el final del Valle en Acapulco, ¿no? Hace cuenta que como dos olitas así, y en medio era una especie de pagoda, ¿no? Que abría con las dos manos, y tenía unos seguritos que tronaban. Para mí era el símbolo de la precisión, cuando las abría. Las abrías del lado izquierdo estaba el tornamesa, que lo jalabas, era deslizable, con un mecanismo fregoncísimo que no rechinaba. Y el plátano, el brazo bastante grueso, con una agujota y un poste delgadito para poner los discos LP de 33 revoluciones o de 45, porque tenía un selector aquí de velocidad. Y para el caso de los de 45 traía un adaptador que salía muy elegantemente aquí de un repositorio especial, y luego lo ponías, era gordito, y tanto el poste como la extensión tenían dos uñitas para que pusieras varios discos, entonces los iba dosificando de uno por uno. Entonces una vez que llegaba al final, regresaba el brazo, caía el que seguía y volvía a tocar, caía y volvía a tocar. No te tenías que preocupar por buscar. El inicio tenía una inteligencia sobrenatural para saber cuándo era uno del 33, uno del 75 y uno del 40. En la parte derecha tenía un sintonizador de radio con todo el cuadrante y acá unas perillas que le dabas vuelta y sentías que se deslizaba la cosa que... Pero en el centro había una cosa maravillosa, era un bulbo. Bueno, ahora sé que era un bulbo, pero parecía de veras que una rosa en 3 dimensiones, que conforme te ibas acercando a la sintonía exacta de una estación, empezaba a hacer unas modulaciones que eran imágenes extraordinarias, de un color verde, y parecían a veces una rosa, a veces parecían un fantasma. Era una cosa extrañísima, pero de una belleza extraordinaria. Y yo me le acercaba y ponía mi ojo en esa cosa para sentir ese ojo de gato que se ampliaba, y le seguía moviendo. Y luego, en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, se acababa el cuadrante, pero había la luz que tenía atrás, parecía como que la puerta de un cuarto, y acá la puerta de otro. Y yo decía, ¿qué hay allá atrás? Hay otro mundo, allá hay unos enanos, hay un fantasma, hay otro mundo. Y yo me asomaba y le daba vueltas a la chingada. Maravilloso. Por la parte de abajo, exactamente como tú lo describes, una tela, un entramado especial entre plástico y tela, muy bonito, y luego su apartado para meterlos. Y yo creo que estos señores han de haber pensado, oye, en esta época, ¿quién va a tener más de 50 discos? Y ahí cabía todo. Bueno, en ese lado izquierdo, donde estaban las bocinas, eran 2 bocinas, finísimas, yo me supongo, pero era monaural, eran 2 bocinas. Mi papá en algún tiempo con su espíritu germanófilo le puso una fábrica ahí. Y a mí me parece bien extraño. Una vez invité a unos amigos de la primaria a mi casa y les presumí la consola, y cuando lo vieron, lo primero que dijeron, mi gran cuarto de ese tiempo, Ramiro, me dice, tu papá es un rebelde. Y para mí rebelde era un cabrón que andaba en moto, pero mi papá no andaba en moto, andaba en una pick-up. En ese tiempo también había un regulador que mi papá le ponía a la consola, una cajita así negra con un switcher que le iba moviendo, un montón de números. Yo lo que recuerdo es que había unas grandes variaciones de voltaje ahí en Culiacán, y a veces iba la luz, y a veces no se iba, pero los focos se ponían
así bien bajito. Entonces nosotros le subíamos hasta que hacíamos que la persona tocara. Gracias a Dios nunca llegó la luz de chingadazos, si no hubiera sido una explosión. Pero ahí le subíamos. Y cuando pues no daba, pues con el dedo, ¿no? Ahí era de los discos que yo recuerdo en ese tiempo nuestro, era la que platicamos el otro día de Despeinada, ¿no? Tú tienes una sonrisa deliciosa y tienes una figura angelical. La cantaba Manolo Muñoz, pero tú te la sabes con otro. Sí, yo tenía con los, se llaman los rockers. Rockers, bueno, pues yo no lo recuerdo, pero vamos a escucharlo. A mi hermano Edgardo le encantaba esta canción cuando estaba chiquito de 1 año, y así la brincaba. Y me acuerdo que del otro lado venía otra canción que se llamaba Camelia. Era Camelia, 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 Camelia de mi corazón. Bueno, tanto lo tocábamos de un lado como del otro que un día se rayó. Y entonces en Camelia brincaba y mi hermano la cantaba Camelia, Camelia, Camelia. Ya más grande, yo creo que de unos 13, 14 años. Y en la secundaria me compré un disco que se llamaba Los Tres Grandes. Era un LP chingísimo. Traía Jimi Hendrix, Eric Burdon y Los Animales, y a Eric Clapton con las cremas. Y entonces era mi disco. Pero la más chingona que me gustaba era la de Blue de Jimi Hendrix, y la ponía a todo lo que daba. Una vez nuestros vecinos, que eran miembros del Club de Leones y aspirantes a una categoría superior, en su jardín hicieron una reunión con los miembros del Club de Leones, y llegó un trío a tocar. Ahí estaban tocando, y yo me media fresona. Yo dije, chinga su madre, llegó la hora de Hendrix, cabrón. Y pongo y el Buddy Mike tocando la bataca todo lo que da. Y yo estaba cañata, puse la puerta para que llegaran los vecinos. Ya está ahí, ¿no? Con mi Jimi Hendrix y su persona, cuando llega Nacho, mi hermano, y abre la puerta y me dice, ¿qué onda, carajo? Estoy aquí yendo de Hendrix. No mames, güey, de 2 cuadras se escucha tocar más, y eso, pues, no se debe tanto al Hendrix, sino a las Thomas Carlson, Una gran ayuda que nunca se menciona. Entonces,